Cuando yo veo toda esta parafernalia tecnológica, digo, ¿cómo hacía el Señor Jesús para que lo escucharan cuando predicó el Sermón del Monte? O cuando multiplicó los panes y los peces, que dicen que eran 5.000 personas. Interesante, ¿no? O cómo hacían los pastores de algunos años atrás, cuando no teníamos nada de nada, ni siquiera un simple micrófono, y había que predicar igual. Bueno, yo tengo la bendición de haber heredado la voz, una mezcla de mi abuelo materno con mi padre. Y por suerte tengo más o menos el tono como para que me escuchen a cierta distancia sin mayor problema. Pero estamos en la época de la tecnología, del Zoom, del YouTube, de todas las historietas, y saludamos entonces a todos nuestros hermanos, a los presentes y los que están también viéndonos de alguna otra forma. Realmente es un placer poder estar acá. Darío me preguntaba qué prefería y yo le dije el púlpito, porque lo que yo quiero hacer hoy, empezando hoy, el domingo que viene seguiremos, y de algún otro domingo de abril, derivado de lo que quedó dando vueltas el 12 de diciembre, la vez pasada cuando estuve predicando acá. Pero lo que yo quiero hacer hoy es, y por eso el tema del lápiz y el papel y la posibilidad de las preguntas, que todos ustedes pueden hacer en medio del mensaje, si algo no está claro o quieren alguna ampliación, etcétera, levantan la mano, hacen la pregunta. Es algo distinto a lo que solemos hacer normalmente. El mensaje de hoy no va a ser un mensaje expositivo con un pasaje base para desarrollarlo, sino que pretende que reflexionemos, que hagamos algo que los seres humanos en general no hacemos, que es pensar, y mucho menos reflexionar. Es decir, no se hace en general. La paternal es una excepción a la regla. Acá se piensa, se reflexiona, nada de lo que yo voy a decir le cabe a paternal. ¿Está claro? Acá está todo perfecto. Doy gracias a Dios. Bueno, no puede ser de otra manera. Si yo fui uno de los miembros fundadores, tiene que ser así. Bueno, pero volviendo al hecho de este artefacto al que le llamamos púlpito, es bueno empezar el tiempo de la reflexión, ¿no es cierto?, diciendo que los cristianos evangélicos en general colocamos los púlpitos en el centro del templo para que eso refleje la centralidad de lo que se abre sobre el púlpito, que es la Biblia. De manera que ese es un principio de base. La Biblia es central en el campo cristiano evangélico. No hay nada afuera de lo que es la palabra. Y su importancia, por supuesto, también es tan central como el lugar que ocupa arriba de un púlpito. Les agradezco de todo corazón, hermanos, que me den la oportunidad de compartir con ustedes y desarrollar los aspectos que mencioné el 12 de diciembre. No sé cuántos de ustedes, salvo los músicos, los demás creo que cada uno estaba en su casa, así que no tengo la menor idea si alguno recuerda algo de lo que dijimos el 12 de diciembre. Quédense tranquilos, no me asusta en lo más mínimo, ¿no es cierto? Los pastores preguntamos al domingo siguiente qué fue lo que predicamos el domingo pasado, nadie se acuerda en general. Entre otras cosas porque la mayoría vuela cuando nosotros hablamos. Así que por las dudas, si usted no quiere que yo de golpe le diga ¿qué es lo que acabo de decir? Un momentito de atención. Total, ya termino rápido y me voy. ¿Qué dijimos el domingo 12 del 12? Bueno, de alguna manera estábamos cerrando el año del 40 aniversario de la iglesia. Y hoy estamos casi inaugurando el festejo del 41, porque el lunes mañana no, el otro, ¿no es cierto?, la iglesia cumple exactamente 41 años de la fecha en que, en un acto central realizado en la capilla del Seminario Bautista, procedimos a su constitución. Lo que dijimos ese día es
lo hago rápido, la importancia que tiene la memoria como catapulta que nos lleva hacia adelante. Porque algunos memoriosos o que les gusta el tema de la memoria, empiezan con el tema de que todo tiempo pasado fue mejor y muchos se quedan en el pasado. Y otros se acuerdan de lo que pasó y ¡ay, qué lindo que era todo! Pero se olvidan que el mundo sigue adelante y va cambiando y va evolucionando y nosotros nos tenemos que mover con toda rapidez. Lo que pasó y se hizo bien, gloria al Señor, lo que hay que corregir, se corrige, pero la memoria tiene que servirnos para irnos hacia adelante. Y usamos un hecho en la historia del pueblo de Israel bastante raro, que comienza en el libro de Números capítulo 32 y se cierra en Josué capítulo 22. Nadie traque las Biblias ahora. Eso lo ven en su casa después. ¿Por qué les digo que no toquen las Biblias ahora? Porque se distraen. El que se pone a buscar el pasaje no atiende, se pierde todo lo que sigue. Bien, ¿qué dicen esos dos pasajes? Israel estaba ya listo, al este del Jordán, listo para iniciar la conquista de la tierra prometida. Moisés estaba a punto de morir, ya el Señor le había dicho que porque lo había deshonrado delante de todo el pueblo, él no entraba a la tierra prometida, y los muchachos integrantes de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés van y muy sueltos de cuerpo le dicen con toda tranquilidad que ellos no iban a cruzar el Jordán, que se quedaban de ese lado porque ese lado tenía tierras especiales para el ganado que ellos tenían, que era una cantidad impresionante. Así que Moisés, saludo uno, saludo dos, chau, otra cosa. Moisés casi se los mata. Les dijo de todo, empezando por decirles que eran unos inconscientes que iban a desalentar al resto del pueblo que tenía que salir a conquistar la tierra o cruzar el Jordán. Así que vieran qué es lo que iban a hacer. Bueno, ellos decidieron construir rediles para el ganado, mejorar las casas, etcétera, dejar a las mujeres y a los hijos de ese lado, pero todos los hombres cruzaron el Jordán junto con el resto del pueblo. Termina la conquista y en el capítulo 22 de Josué, Josué los reúne de nuevo y dice, bueno, muchachos, ustedes cumplieron, está todo fenómeno, ahora váyanse de vuelta al otro lado. Antes de cruzar, el trío Rubén, Gad y media tribu de Manasés, deciden construir un altar igual al que ya Israel tenía donde estaban adorando al Señor, del lado oeste del Jordán, o sea, del lado donde ya había cruzado todo el pueblo, habían pasado por Jericó, todo ese tipo de cosas. Cuando los israelitas, el resto se entera, se lo querían comer crudo a los fulanos estos. Y ya ya se prepararon todos los ejércitos de todas las tribus listos para masacrarlos. Pero en un rapto de lucidez dijeron, no, mejor mandemos una delegación a parlamentar a ver qué es lo que estos tipos quisieron hacer. Cuando llegan, los de la tribu de Rubén, Gad y la media de Manasés les dicen, miren, nosotros bajo ningún punto de vista, en absoluto, quisimos dejar de entender que Dios está sobre todas las cosas y que el altar que está allá en el lugar indicado es donde se hacen los sacrificios, todos los detalles. Bajo ningún punto de vista. Lo que hemos querido hacer es hacer algo que ayude a la memoria de los hijos de ustedes para que algún día a los nuestros que vamos a vivir del otro lado de la frontera que natural, que era el río Jordán, les puedan decir que nosotros no tenemos parte con Israel y que no podemos adorar al mismo Dios. Bueno, se quedaron conformes, todos contentos, cada uno volvió a lo suyo, los muchachos se fueron tranquilamente para el otro lado del Jordán y ahí siguió la vida. Y lo que quisimos hacer en ese día, ¿no es cierto?, es simplemente mirando ese detalle de la importancia de la memoria, usando ese pasaje que es bastante raro, establecer o mencionar 6 cosas, 6 puntos, que son los que ustedes volvieron a recibir esta semana para que pudieran tener presente, ¿no es cierto? 6 puntos o 6 aspectos, dijimos, que una iglesia con 40 años, con 41 o con 2000 nunca puede dejar de lado. Inclusive, ¿no es cierto?,
teniendo en cuenta que son 6 puntos que tienen que darse en forma simultánea en la vida de cualquier tipo de congregación cristiana evangélica que podamos entender. Y vuelvo entonces a decir que estamos empezando este momento como para que cualquier pregunta que pudiera haber, ustedes la hagan con toda libertad enseguida. Entonces, teniendo eso claro, corresponde que definamos lo que es una iglesia. Y una iglesia, derivada el término del término griego eclesia, o sea, asamblea, no es el edificio, sino el conjunto de las personas que, habiendo recibido a Jesucristo como su Salvador personal, la componen. Y eso tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Porque los puntos que decimos que una iglesia no pueden olvidar y que funcionan como un combo indisoluble son las cosas que cada integrante tiene que cumplir y tener presente y formar parte de sus convicciones más profundas para que la suma de todos dé el sentido de lo que piensa, siente y cómo se mueve una iglesia. Entonces, para que los 6 puntos puedan ser considerados como una cosa unificada, tienen que sufrir un proceso de análisis, de reflexión y de convicción. Llegar a convertirse en convicciones. La convicción es un convencimiento profundo de algo que nosotros tenemos que hacer, defender, probar, realizar, etc. Es decir, las convicciones son el grupo de los principios que manejan mi vida y que me hacen entonces establecer que yo de eso no me muevo, porque lo contrario a las convicciones son las conveniencias. Entonces, cuando yo tengo que entrar en el tema de cómo me manejo, por mis principios que son convicciones o por lo que me conviene, y normalmente convicciones y conveniencias están opuestas, son aspectos enfrentados. En términos generales, quiero decir, las convicciones no producen rating, no dan popularidad, no traen aparejado plata, pero sí son el terreno apropiado para que las personas vivan con paz interior. Les doy 2 ejemplos de personas que no son creyentes en Cristo y que son un ejemplo de tipo que se han movido, uno ya muerto y el otro todavía vivo, por sus convicciones. El primero, el doctor René Favaloro. Jamás traicionó sus convicciones. Y precisamente porque no las traicionó, se terminó suicidando. Porque no podía entender cómo él tenía que andar mendigando los dineros que le debía al Estado para que su fundación, que había sostenido y ayudado a centenares y miles de personas, pudiera seguir adelante. Y frente a esa impotencia, se terminó quitando la vida. Otro fulano que es parecido es el director técnico de fútbol Marcelo Bielsa, que a mí mucho no me simpatiza porque es hincha fanático de Newell, el enemigo a muerte de Rosario Central, pero que hay que reconocerle que es un tipo que se mueve sobre sus convicciones. No le importa cuánto va a ganar o cuánto va a perder, cómo tiene que hacer, si a los jugadores les gusta, si no les gusta. Cuando dejó el seleccionado argentino, lo dejó por el fracaso del seleccionado en el Mundial del 2012 en Corea-Japón, a la vuelta. Nadie pensaba que se iba a ir, porque lo que había hecho estaba bien hecho, y una selección argentina que todavía no sabemos cómo hizo semejante papelón. Pero daba para mucho más. Pero él sintió que era el responsable y se mandó a mudar, con todo lo que podría haber seguido haciendo. Y en todos los lados donde ha estado, ha hecho lo mismo. Y ahora fíjense, si alguno de ustedes sigue su trayectoria en el Leeds de Inglaterra,
verá cómo en estos últimos años él, por fuerza de sus convicciones, consiguió que el equipo llegara a la primera división del fútbol inglés. Y ahora está sufriendo porque gana y pierde con la misma variante. Es el equipo que tiene más goles en contra de toda la liga inglesa, pero ahí siguen, ¿eh? Y además lo adoran en Leeds, ¿eh? Que nadie les toque a Marcelo Bielsa en este momento porque los matan. Es decir, son ejemplos de personas que se mueven por sus convicciones, ¿no es cierto?, aunque no son creyentes en Cristo. Bueno, como decíamos antes, la iglesia está formada por los que han creído y aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. A partir de ese paso fundamental, cada uno construye su propio edificio de convicciones espirituales. 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice claramente, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es la experiencia de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si nos ponemos a contarlas acá, estoy seguro que absolutamente todas son diferentes en distintos momentos, con distintas circunstancias, algunos más tranquilos, otros menos tranquilos, otros con situaciones de problemas o no. Lo importante es haber aceptado a Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice, pero de ahí en adelante, cada uno mire cómo sobreedifica encima. Porque algunos sobreedifican con oro, plata, piedras preciosas, y otros con madera en hojarasca, que uno le pone un fósforo y se quema y no se sabe absolutamente más nada. La hermana en Cristo que llevó al Señor a mi señora no era precisamente una cosa brillante. Y por su trayectoria uno puede decir, esta mujer no hizo nunca nada. Bueno, con la hija espiritual que se mandó, tiene para entretenerse por la eternidad. El nombre del maestro de escuela dominical que llevó a Billy Graham a conocer a Cristo, nadie se lo recuerda. Pero del alumno todo el mundo sabe, porque fue el hombre que predicó el Evangelio a más personas en el mundo de todos los que ha habido hasta ahora. Entonces, es fundamental este detalle, tener una base que está puesta para todos igual y sobreedificar las convicciones espirituales que van a manejar nuestra vida individual y por la suma la vida espiritual de la iglesia. Que entre paréntesis, una iglesia está puesta para que crezca. No hay ninguna razón para que no crezca. Se supone genéticamente que de dos padres altos difícilmente aparezca un hijo petizo. Al revés, si los padres son bajitos, que aparezca un jugador de básquet para la NBA tampoco es normal. La lógica dice que en el marco de la genética que padres altos generan hijos relativamente altos y así en todos los demás órdenes. Pero la iglesia no es así, la iglesia está puesta para crecer. Y cuando una iglesia no crece es porque tiene deficiencia, anemia de convicciones. Y la anemia de convicciones, me han tocado montones de veces, gente que viene y dice, pastor, esta iglesia no evangeliza. Perdón, le digo, ¿a usted cuánto le predicó el evangelio últimamente? No, pero la iglesia no se ocupa de la obra social. ¿Y usted a cuánto pobre ayuda últimamente? O sea, es muy fácil tirar la piedra diciendo, la iglesia no hace o hace o no hace. El tema es que yo no hago, porque yo soy la iglesia, no el edificio. Y esa la tenemos que tener ultra clara. Ahora, ¿quién tiene la base de todo esto? Una solo, la Biblia. Y la Biblia es definitivamente la palabra de Dios, que además de ser usada como corresponde, tiene que ser objeto del análisis, porque hay mucha gente que ustedes lo van a escuchar. No, porque la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, porque si nosotros decimos simplemente la Biblia contiene la palabra de Dios, hay cosas de la Biblia que yo digo, esto no es palabra de Dios, porque como no me gusta,
Y esto sí porque me gusta. No, no. Lo que me gusta y lo que no me gusta, de Génesis al Apocalipsis, íntegramente los 66 libros son palabra de Dios. Y no vamos ahora a desarrollar lo que fue la formación del canon bíblico, pero no se armó de la noche a la mañana. Pasaron muchos años. Y en el caso específico del Nuevo Testamento, los que armaron y dijeron que los 27 libros se les reconoce poder y autoridad de palabra de Dios, tuvieron muy en cuenta el origen y quiénes eran los autores y de dónde habían salido y cuánto tiempo, en algunos casos, habían estado en comunión directa y personal con el Señor Jesús. Ahora, en este marco de sostener a la palabra de Dios como palabra de Dios, perdón por la redundancia, es que está este punto. Los cristianos evangélicos que sostenemos a la Biblia como la palabra de Dios y por lo tanto decimos, dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. En ese marco y en ese enfoque, de los 6 puntos que ustedes tienen dando vuelta por ahí, yo dije, bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Cuál de los 6? Si los 6 son un combo, algunos va a haber que empezar a tratar primero. Y entonces entiendo que precisamente todo el fundamento de los otros, que la iglesia es un cuerpo, que la cabeza de la iglesia es el Señor, el tema de la llenura del Espíritu, el tema del primer amor, etcétera, tiene su base precisamente en la palabra de Dios. Y por eso quiero rápidamente desarrollar, ¿no es cierto?, el punto que ustedes tienen allí, que la iglesia tiene que tener pasión por la palabra de Dios, por su enseñanza y también por la oración. El texto indicado, que se supone que ustedes han leído, es el Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, 176 versículos, ¿no es cierto? Y que en varias versiones dice su título, un canto a la palabra de Dios. Es espectacular. Lo que el Salmo 119 dice es espectacular. Y yo les quiero compartir algunos datos estadísticos del Salmo 119, para que ustedes se den cuenta la importancia que el Salmo 119 tiene, que repite montones de veces algunos conceptos, aunque nosotros, por supuesto, tomamos algún extracto, ¿no es cierto? Como por ejemplo el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi ¿qué? ¿Mi qué? Mi meditación. Quisiera saber si nosotros lo hacemos, ¿no? Es una linda pregunta. Bien, miren, el término tu palabra en el Salmo 119 aparece 33 veces. El término mandamientos, cosa importante para destacar, en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, ustedes no van a encontrar una sola sugerencia de parte de Dios. Ni una. Ahora, órdenes por todos lados. Y los mandamientos son órdenes. Así que la palabra mandamientos en el Salmo 119, 36 veces. La palabra enseñanza o enséñame, etcétera, 39. La palabra obedecer u obediencia 21 veces. Y la palabra cumplir 26. Impresionante. Y el versículo 9 que nos recuerda con qué limpiará el hombre, el joven, su camino, con guardar tu palabra. Mis amados, el versículo 97 me resulta central en el Salmo 119. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y si ustedes hacen una estadística del libro de Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, se van a encontrar con que la palabra Dios aparece 524 veces.
Ahora, la palabra obedecer en el libro de Deuteronomios aparece 98. ¿Qué tienen de común el Salmo 119 con el libro de Deuteronomio y con el texto completo de toda la Biblia? Que la palabra de Dios que Dios dio, la dio para que se obedezca. Estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio capítulo 6, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y al levantarte y al acostarte y cuando andes por el camino, etcétera. No hay otra alternativa que el marco de la obediencia. Y es interesante entonces ver que en el mismo Deuteronomio, el capítulo 28, está presentado para decirle al pueblo, miren, si ustedes obedecen la ley que yo les he dado, acuérdense de un detalle, el Deuteronomio está... El momento histórico del Deuteronomio es cuando el pueblo de Israel está ya listo, como mencionamos hace un rato, para cruzar el Jordán. Moisés todavía está con ellos, aunque sabía que se moría porque el Señor no lo iba a dejar cruzar. Y él lo que hace es repasar toda la ley. ¿Por qué? Por los mayores de 20 años que habían salido de Egipto, esos se habían muerto todos en el desierto. Y entonces los que iban a entrar a la tierra prometida eran los de menos de 20 años al salir de Egipto, más todos los que habían nacido en el desierto, que no habían escuchado, no habían estado en el Sinaí, no habían recibido directamente la ley. Eso era para los adultos. Entonces, Moisés se los recuerda nuevamente, les relata otra vez. Y a ellos, que iban a ser los que iban a ir a conquistar la tierra, les dice, estas palabras que yo te mando hoy, oye Israel, tu Dios uno es. Y estas palabras, la versión, traducción lenguaje actual, dice, las aprenderás de memoria. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando en este siglo XXI, año 2021, para la memorización de los textos bíblicos? No me digan nada. Por la duda no me contesten. Pero ¿cuánto tiempo estamos dedicando? En décadas anteriores este tema era fundamental. Nuestras escuelas dominicales tenían el texto áureo que se llamaba, que había que saberlo sí o sí a rajacincha. Y en la escuela dominical donde yo me crié, cuando se terminaba el trimestre nos hacían pasar al frente para repetir los 13 textos del trimestre. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque en décadas anteriores, mis hermanos, el sentido de lo que era hablar de Jesucristo no era tan popular como es ahora. Hoy cualquiera habla de Jesucristo. Algunos dicen unas barrabasadas infernales. Y en general, los que viven con convicciones espirituales tienen un enemigo, por llamarlo de alguna manera, una competencia desleal, no me salía el término, en las redes sociales, donde se publica cualquier cosa de gente que cree que sabe y que le hace decir a la Biblia cualquier cosa fuera de su texto. Ahora, ¿cómo anda nuestro aprendizaje de memoria? Porque ¿saben qué? Hay momentos en la vida en que uno va a necesitar de lo que tiene metido en el cerebro para responder a cualquier situación. Y si no tengo la Biblia, entre paréntesis, yo veo muy pocas Biblias en las manos de ustedes acá. Alguno va a decir, pastor, la tengo en el celular. Bueno, perdónenme, yo soy viejo, no por nada tengo las canas, ¿no es cierto? Me criaron de otra forma y me sigo manteniendo en esa. No hay nada como el papel. Lo del celular no está mal, sobre todo porque en el celular uno tiene un montón de versiones, entonces si está leyendo una... Pero ¿saben una cosa?
en viejas épocas, y alguno pensará, este es un viejo irredento que siempre habla de lo anterior, pero ir por la calle con una Biblia en la mano y cruzarse con alguien que la llevaba era todo un triunfo. Pero hoy, ser evangélico está de moda, la gente le encanta. Ay, ¿usted es evangélico? Ay, qué lindo, sí, porque ustedes son, y nos mandan un verso que nos dora la píldora, y nosotros nos creemos todas las cosas. Entonces, capítulo 28 de Deuteronomio, 68 versículos tiene. 14 versículos. No busque la Biblia ahora, hermana. Usted anote y después lo hace en su casa. 14 versículos para que el Señor le diga al pueblo las bendiciones de la obediencia. Si ustedes obedecen mi ley, serán el pueblo más importante del mundo, serán cabeza y no cola, etc. Nunca tendrán mujeres estériles, les lloverá lo necesario, nunca tendrán sequía, etc. 14 versículos. Para la consecuencia de la desobediencia, 54. ¿Qué es más fácil, ser obediente o desobediente? Sin embargo, el pueblo de Israel desobedeció toda su vida. Uno de los pasajes favoritos de los jóvenes es Josué 1, 5 al 9. Mi siervo Moisés ha muerto, por tanto levántate porque vos vas a cruzar el Jordán, bla, 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 bla. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero resulta que las mismas cosas que el Señor le dice a Josué en esos 4 versículos, 5 versículos, ya se lo dijo Moisés a Josué en el libro de Deuteronomio, excepto lo que dice el versículo 8. ¿Y qué dice el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es exclusivo de Josué 1.8, en Deuteronomio no está. ¿Por qué? Porque eso lo dice el Señor directamente. Lo anterior de Deuteronomio se lo dijo Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Bueno, lo suficiente como para que casi al final del libro la Biblia pueda decir que no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había dado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, no sé si ustedes me van siguiendo, en el marco de profundizar y presentar con toda claridad que una iglesia tiene que tener pasión por la Escritura. Y no se tiene pasión por la Escritura si la pasión no es individual. Si a la mañana temprano lo primero que hago cuando me levanto, después de desayunar o antes o cuando se me ocurra, pero antes de salir de mi casa, tomo la Biblia y la leo y la medito. Y si la puedo ir aprendiendo de memoria, mejor. Cuando mi abuelo materno tenía 92 años y medio, estaba viviendo en el hogar luterano de José Cepaso, un hogar de ancianos, con su segunda esposa. Y voy un día a visitarlo y me dice, muy tranquilo, dice, ¿sabes una cosa? Estoy perdiendo la vista a los 92 años y medio. Yo ya la había perdido hacía rato, tenía que usar lente, no veía dos en un burro. Yo digo, ¿qué problema se hace? Dice, así que he tomado una decisión. Voy a leer los titulares de los diarios y la Biblia. Pero eso sí, me la voy a aprender de memoria, a los 92 años y medio. Nunca se apartará de tu boca y meditarás en ella día y noche. ¿Y qué dice Pablo en 2 Timoteo 3:16? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente acabado para toda buena obra. Y más adelante, ¿no es cierto?, el autor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, marca claramente otro enfoque parecido. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser,
Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Mis amados, este es un tiempo donde los cristianos evangélicos dejaron de ser el pueblo del libro. Y entonces es el tiempo en que cada creyente tiene que volver a la fuente. Porque sin una pasión por la Escritura y sin una presencia permanente de la Escritura en nuestra vida, la Iglesia no puede llevar adelante su ministerio. Lo bueno que tiene la Biblia es que nos exime de errores. En Mateo 22, 29 el Señor hablaba con los fariseos y dice, ustedes se equivocan porque no conocen la Escritura. Nosotros no podemos equivocarnos si conocemos la Escritura y si frente a cualquier situación que se nos presente, en cualquier charla, en cualquier momento, sea con otros creyentes en Cristo o personas que estén fuera de nuestro ámbito, nosotros no podemos decir en cualquier instancia porque la Biblia dice tal cosa. El 2 de enero de 1992, yo llegué a mi casa, Eve había ido a Neuquén, al casamiento de Mariela Barrio Nuevo. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi hija, mira, me voy a dormir, no estoy fundidísimo, no me levantes, no me llamen, a las 11:30, papá, por la voz de la que habla, mejor que te levantes. Y me levanto y encuentro la voz de una hermana de la Iglesia de Constitución que yo mismo había bautizado, que ya en esa época no era más el pastor, que me dice, pastor, la nena bajó a las 6:30 de la tarde a comprar caramelo y todavía no volvió. Eran 11:30 pasada de la noche. Le digo, me cambio y me voy para allá. Y cuando llego a la esquina de Pinzón y Montes de Oca, me encuentro con autobombas de los bomberos, patrullero de la policía, gente reunida, etc. El padre que me recibe y me muestra el hueco del ascensor y la nena muerta en el fondo. La piba había bajado y el ascensor se le había trabado en el piso 11. Y el padre les había enseñado cómo tenían que hacer para bajarse, pero cuando ella lo intentó, le erró al salto y se fue por el hueco. La madre no sabía nada. Así que yo subí, yo vivía en el piso 25. Yo subí, estaba la luz del palier prendida, pero adentro de la casa no había una sola luz prendida. Había 4 o 5 personas, todas preocupadas, llorando. Nadie sabía nada de lo que había pasado. Y la madre llorando, Esther se llama. Media hora, 45 minutos, hablando con ella. ¿Qué fue lo que hice? Un pasaje bíblico atrás del otro. ¿Saben? Bueno, después vinieron los bomberos, se llevaron el cuerpo, etc. Pasaron varios años y un día me dice Esther, ¿sabe una cosa, pastor? De lo que pasó esa noche y de lo que me dijeron no me acuerdo nada, excepto todos los pasajes bíblicos que me repitió. Ahora, si yo no los hubiera tenido en la cabeza, ¿qué hacía? Porque la Biblia no la podía usar. De hecho, creo que tampoco la había llevado. Acá tenés, mira. Así son las cosas en el marco de la Escritura. Por eso, mis hermanos, vamos cerrando. Y me queda el tema por la mitad. Quería hablar de la oración, pero no hay tiempo. Recordando lo que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, la palabra de Cristo es imposible que more en abundancia si yo no la tengo en abundancia metida dentro. Y esa abundancia tiene que ser tan notable que se produzca en nosotros lo que pasó con la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan, capítulo 2 de Hechos, qué sucedió?
Llega el Espíritu Santo, ese día se convierte en 3.000 personas. Las 3.000 personas no se quedaron en Jerusalén, porque ahí había 14 nacionalidades distintas, salieron todos disparando para todos lados. Un grupo se quedó en Jerusalén. Ahora, el final del capítulo 2, y lo mismo en el capítulo 4, dicen que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos, porque el pueblo tenía favor, los miembros de la iglesia, recién bautizados, nuevitos, no habían tenido curso de capacitación, no habían tenido discipulado, no tenían nada. Pero dice claramente que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, tenían favor con todo el pueblo. Ahora, ¿qué significa tener favor con todo el pueblo? Una cosa fundamental es que los habitantes de Jerusalén los veían a los primeros cristianos y reconocían que habían cambiado de vida. Ese es el punto básico. Y la gran pregunta que nosotros los creyentes en Cristo nos tenemos que hacer en este tiempo es si las vidas nuestras producen tanto impacto en la de los demás como para querer ser como nosotros. O si estamos tan ocupados en las cosas rutinarias de la nuestra y también de la vida de la congregación, que no le llevamos el apunte a nuestra propia preparación individual con la palabra del Señor. Y finalmente, mis hermanos, no solo hay que saberla, sino que hay que aplicarla correctamente. ¿Quién de ustedes así de memoria me dice qué dice Jeremías 29:11? Bien, perfecto. Dígame si ustedes no escucharon, bueno, repito el versículo, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, etc. Dígame si no lo han visto en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, hecho flyers, se dice. Montones de veces. Y tipos que hablan y escriben y predican. No, porque frente a la pandemia, los planes del Señor para nosotros son de... claro, ¿quién lo discute? Pero nadie dice que el Señor pone esa palabra después que les dice, muchachos, ustedes están en Babilonia y van a estar 70 años en Babilonia. Así que construyan las casas, cásense, trabajen para que la ciudad produzca y progrese, porque si la ciudad progresa también van a progresar ustedes. O sea, las promesas del Señor, todas tienen un condicionante. ¿Cuál es? La obediencia. Sin obediencia, olvídate, no hay cumplimiento de la promesa. Entonces, además de todas las cosas que hemos dicho, cerremos hoy tomando un serio compromiso de obedecer a rajacincha la palabra del Señor. Porque así es como tenemos las victorias. El pueblo de Israel es una buena imagen de tipos tercos y cabezaduras que prefirieron desobedecer toda la vida. El resultado ya lo sabemos. Pero en este marco de la pasión por la Escritura, lo que yo tengo que incorporar humildemente, o mejor dicho, lo que no debe faltar, porque ya dije que ustedes ya lo tienen todo incorporado, que acá eso no hace falta, pero por las dudas, lo que humildemente yo tengo que ver es si a la pasión estoy dispuesto a agregarle la obediencia. Porque pasión sin obediencia no funciona. Ahora, obediencia sin pasión tampoco. La palabra de Dios tiene que ser realmente el vector que me dirija absolutamente en todas las cosas. Y que cuando yo tenga alguna duda, pueda acudir y decir, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Y qué dice acerca de lo otro? ¿Y qué dice lo de más allá? Claro, algunos me dicen, pastor, dice, la Biblia no habla en contra del cigarrillo. No existía en esa época.
Es así, ¿no es cierto? No dice nada del tabaco la Biblia, ¿no? Del tabaquismo nada, del cigarrillo nada. Sí, pero resulta que dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no lo puedo infectar con un marco que me arruine, como puede ser la nicotina del cigarrillo. ¿Me entienden? Perdón, ¿me entendieron? ¿Me entendieron? No, amén no, perdón. ¿Sí o no? No escucho nada. ¿Lo del Zoom me entendieron? Más o menos. Sí. Y perdón que me refiera al amén, pero amén quiere decir así sea, o sea, en algún momento. Hay que ser más taxativo. O es sí o es no. Bueno, mis amados, si el Señor lo permite, no nos morimos antes, no nos agarra la pandemia, el domingo que viene nos volvemos a ver. Y seguimos con esto. Nadie hizo ninguna pregunta, lo cual quiere decir que pueden haber pasado dos cosas. O todo estaba muy claro o nadie entendió nada. Bueno, como yo soy un tipo optimista por naturaleza, prefiero quedarme con la primera parte. ¿Oramos? Amén. Señor, te alabamos y te adoramos y te damos gracias por tu presencia, por tu poder, por la realidad de tu palabra viva, eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que nos presenta con toda claridad a tu Hijo Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, al cual tenemos que acudir para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros podamos tener realmente una vida absolutamente diferente, que además incluye el tiempo en la tierra más toda la eternidad con vos en el cielo. Gracias por esa bendición. Ponemos el resto del día en tus manos, Señor, y te agradecemos profundamente la posibilidad de compartir tu palabra en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para que la profundice y en este espíritu de meditarla día tras día, nos bendigas, nos ayudes, nos presidas en todo. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.